Vamos a averiguar si esta función tiene máximo, mínimo o punto de silla. Lo primero que tenemos que ver es que, dado que los coeficientes de esta función son positivos y x y y está al cuadrado, estamos hablando de un paraboloide, y como son diferentes los coeficientes, es un paraboloide elíptico. Veamos cómo sería la gráfica en esta situación. Pongo los ejes coordenados, x, y, z. Lo que estoy punteando es la parte negativa a cada uno de los ejes. Entonces, el vértice de esta función, de este paraboloide, estaría en el origen y se abre de esta forma. Así que observen que efectivamente en el origen lo que tenemos es un mínimo absoluto, o global, es la altura más pequeña que tiene la función. Pero ¿qué pasa si no sabemos graficar este tipo de situaciones? Y que además de que la naturaleza de la función no es tan sencilla. Para ello tenemos que utilizar el cálculo. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues lo que tenemos en esta situación es que si yo trazo una recta tangente paralela al eje Y, imagínense, tengo esta parte así, esta tendríamos, déjenme cambiar, tendría una pendiente de 0, y estoy hablando que es la derivada con respecto a y, la que es 0. Su inclinación es 0. Si yo trazo una recta tangente paralela a x aquí, también la pendiente es 0. Entonces, aquí la pendiente es 0 y estoy hablando de la derivada con respecto a x. Estas son justo las condiciones de primer orden. Que se refieren a que las derivadas, las primeras derivadas tienen que ser igual a 0. Entonces voy a calcular la primera derivada de esta función y la voy a igualar a 0. La primera derivada de esto es 8x. La derivada de y es una constante porque está sumando. Y si igualo esto a 0 y luego despejo, el 8 pasa dividiendo al 0 y me queda que x es igual a 0. Con x igual a 0 hace posible que la derivada en x se vuelva a 0. Ahora voy a calcular la derivada en y también la igualo a 0. Derivada de esto es 0 y derivada de esto es 16. Me excedí con un 1. Ahí está. 8 por 2, 16y. Y esto lo igualo a 0. Y lo mismo, el 16 pasa dividiendo y 0 entre 16 es 0. Esto me provoca un candidato que le vamos a llamar un punto crítico. Se acostumbra a poner un asterisco como potencia. Y es un candidato a ser máximo, mínimo o punto de silla. Ya sabemos de antemano por la gráfica que se trata de un mínimo. Pero ahora, para saber si se trata de un máximo o de un mínimo, o de un punto de silla, tenemos que utilizar las condiciones de segundo orden. Y esto está asociado a una matriz particular que se le llama hessiano. Y la matriz hessiana está envuelta por segundas derivadas. Entonces, la matriz hessiana de la función tiene dos variables, entonces es una matriz de 2 por 2. Y para recordar cómo armarlo, la primera variable es x, que se refiere a la primera fila, x, la segunda fila es y, y ahora vamos por columnas, primera columna x, segunda columna y. Ahí están, los subíndices indican segundas derivadas. Si no me queda tan claro o me confundo, pues le pongo dos comitas arriba, que es la notación de Lagrange, para saber qué es exactamente una derivada. Ya que tengo esta expresión, pues hago el cálculo. Entonces, esta es la derivada en x y me pide volver a derivarla en x. La derivada es 8. Esta es la derivada en x y ahora me pide derivarla con respecto a y. Como no hay y, su derivada es 0. Ahora, la de abajo es la derivada en y ahora me pide con respecto a x. No hay x, su derivada es 0. Las derivadas mixtas siempre van a dar el mismo resultado. Basta con tener una y copiamos el resultado. Ahora y, la derivada en y, lo vuelvo a derivar con respecto a y me da 16. Lo que tenemos ahora que hacer es evaluar en la matriz hessiana el punto crítico. Pero aquí no hay x y y donde evaluarlos, entonces simplemente queda el mismo resultado de matriz. 0 y 16. Ahora, lo que tenemos que hacer es identificar los menores principales de este hessiano, que se refiere a estos dos. Y me interesan sus signos. Por ejemplo, el D1 se refiere al 8 y este es positivo. Luego el D2
debe ser el determinante del hessiano de la función en el punto crítico. Y entonces sería 8, 0, 0, 16. Y para calcular un determinante es 8 por 16 menos 0 por 0. Definitivamente esta operación es positiva. Si este es positivo y este es otro es positivo, esas son las condiciones para garantizar un mínimo, que es lo que ya sabíamos de antemano. Y si yo quiero saber la altura de ese mínimo, pues tengo que sustituirlo en la función original. Entonces, evaluando en 0, 0, quedaría 4 por 0 al cuadrado, más 8 por 0 al cuadrado, y esto nos da 0. Así que el mínimo está en la coordenada 0, 0, 0, es decir, en el origen. Y pues lo tenemos. Te veo en el siguiente video. No olvides darle like a este video y compartirlo. Recuerda, compartir es crecer. Suscríbete para que no te pierdas de los nuevos contenidos que tengo para ti.